Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Nos acompaña Esther Rebollo. Bienvenida, Esther, buenos días. Esther es directora internacional de la agencia EFE, la Agencia de Noticias Internacional, valga la redundancia española, EFE. Nos va a hablar un poco de eso. Esther es una periodista de vasta trayectoria, directora internacional de EFE en este momento. Entró a la agencia que va a cumplir en estos meses 80 años, entró en el año 89, ha estado 4 años en el Perú como corresponsal, ha estado en el sudeste asiático, ha cubierto conflictos como el de los tamiles, ha estado en manifestaciones, las protestas en el sudeste asiático. Bueno, hola, buenos días. Lo primero, encantada, muchas gracias por este recibimiento, estoy muy contenta. Muy feliz de regresar al Perú. Como bien dices, estuve de corresponsal, de delegada de la agencia EFE aquí, allá por mediados de la década pasada. Y bueno, pues sí, me ha tocado hacer muchas cosas. Y también. Estás acá en Lima para una conferencia por invitación de la Universidad de las Peruanas. La conferencia es hoy a las 7 de la noche en el Hotel Hilton. Y el tema es déjame ver para leerlo exactamente: protesta global y desencanto social de Hong Kong a Chile. Así es, tiempos movidos. Y bueno, vamos a tener la primicia, un poco, un anticipo de lo que vas a hablar esta noche, Esther, pero primero cuéntanos un poco de la agencia EFE. Es una agencia de nosotros en el Diario Expreso, la tenemos, es nuestra agencia de cabecera, muy buena agencia, brinda cientos, si no miles de cables al día y fotos de todos los países que se les ocurra. Cuéntanos un poco cómo está EFE, cómo se está adaptando a estos tiempos multimedia. Bueno, pues a la agencia EFE le toca, con 80 años que cumple este año, hacerse joven. Y parece una paradoja, pero toca hacerlo así. Es una agencia internacional de mucha trayectoria, lo saben sobre todo los medios de comunicación. El público en general a veces ni siquiera sabe que está consumiendo información de la agencia EFE, porque nosotros publicamos esta información a través de los medios, claro, como son ustedes, ¿no? Y no hay una conciencia a veces entre el público, entre la ciudadanía, de que buena parte de la información que consumen y de la información que van digiriendo y van aprendiendo sobre lo que ocurre en el mundo proviene de una red de casi 400 profesionales que tiene la agencia EFE repartidos en todo el mundo, desde Hong Kong hasta Chile, que ahí también utilizo de alguna manera el título de la conferencia que voy a impartir esta tarde aquí en Lima. Claro. Bueno, entremos un poco en materia. A ver, geográficamente, claro, son situaciones distintas. En Hong Kong esto empezó como una protesta, pequeña por el tema de una ley de deportación que finalmente fue anulada, ¿no es cierto?, que hubiera permitido enviar a la China continental, a la China comunista, a personas. Y eso fue creciendo. Lleva ya 5 meses, creo, la protesta en Hong Kong. Se ha vuelto cada vez más intensa y violenta. Ya ha habido advertencias del gobierno chino y de la propia Carrie Lam, la gobernadora, que ayer, dicho sea de paso, hubo elecciones en Hong Kong y como que le sirvieron de respaldo. Fue una cantidad, la tasa más alta de gente a votar, 2 y pico de millones. Pero es una situación volátil. Una curiosidad que he visto en redes, por ejemplo, mientras en Estados Unidos los manifestantes de Antifa y de estos grupos radicales, digamos del ala más radical del Partido Demócrata, en sus protestas contra Trump queman la bandera estadounidense, los estudiantes de Hong Kong cantan el himno de Estados Unidos y ondean banderas estadounidenses, como una cosa que me llamó la atención. Pero en fin, empecemos por ahí. ¿Cuál es la raíz de ese desencanto, de esa protesta global, empezando por Hong Kong? ¿Cuál es tu opinión? Lo has explicado muy bien. La protesta en Hong Kong comenzó por una exigencia de libertad y democracia. Hong Kong, hay que recordar, fue una colonia británica. Desde el año 1997 pasa a ser territorio de la China continental y se idea
un modelo de vida y tanto desde el punto de vista político, económico como social, que se llama algo así como un país, dos sistemas. Se mantienen los privilegios de los ciudadanos de Hong Kong que tenían durante la colonia británica, y de hecho hay hasta unas elecciones libres de distrito, con muy limitadas en términos de candidaturas políticas. Pero poco a poco se va integrando, y entonces, bueno, pues los hongkonenses, que vienen de ser un centro financiero mundial, el puro capitalismo, esto era en aquellos años el mayor exponente del capitalismo en el mundo. Allí uno podía encontrar los precios más astronómicos, podía encontrar tiendas de joyerías, tiendas de lujo, los carros más impresionantes en grandes escaparates. Pues bueno, pues eso se ideó un sistema que con la presencia de, ya una vez que se integra a China, pues va tomando posición el gobierno chino en cuanto a estas medidas más represivas, y se quiere aprobar una ley, o sea, se aprueba una ley que significa que los hongkonenses, ciudadanos de Hong Kong, pueden ser deportados a China para ser juzgados por delitos, pero ahí el peligro es ¿qué tipo de delitos? Pues delitos políticos, y se inicia una protesta. Pero detrás de esa protesta, finalmente, lo que nos vamos a encontrar es un descontento social que va más allá de esa ley, porque esa ley se deroga y la gente sigue en las calles. Y eso es una situación de caída del nivel de vida, cada día más dificultades para el acceso a la educación y a términos que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. No les llega a la gente, no les empieza a llegar suficientemente la plata para terminar el mes. Pero esto es una lógica que hemos estado viendo que en los últimos meses se está repitiendo en muchos otros lugares en el mundo. Y esa es un poco la idea sobre la que yo voy a hablar esta tarde aquí en Lima. Nos encontramos con que rápidamente esas protestas se extienden por Oriente Medio, desde la primavera árabe que se desató allá por los años, hace 5 o 6 años en todos los países de Oriente Medio. La llamada primavera árabe, no se habían vuelto a dar revueltas de este tipo. Ahora hay en Irak una protesta muy fuerte, por ejemplo. Y no solo fuerte, violenta y sangrienta. Sí, 17 muertos solo el fin de semana. Solo el fin de semana, pero llevamos más de 300 muertos en un solo mes, con, no sé, 15.000 heridos. O sea, esto está haciendo unas cifras magníficas, enormes. Y Irak, desde luego, estamos ante el hecho más represivo, ante el hecho en el que hemos encontrado mayor violencia para acallar la protesta callejera. Irak, quinto país productor de petróleo en el mundo, y los ciudadanos no tienen ni agua ni electricidad. Y además el poco agua que tienen es agua contaminada. Y no puede ser que estén exportando millones y millones de barriles de petróleo diario, y entonces eso genera un descontento. Pero nos vamos al Líbano, que es el país árabe más abierto, más open de todo Oriente Medio, y ahí tenemos a los jóvenes también en las calles pidiendo lo mismo, pidiendo fin a la corrupción, un mecanismo que también salpica prácticamente a casi todos los otros países en los que también hay revueltas. Nos vamos a Argelia y estamos en las mismas circunstancias, nos vamos a Sudán y estamos nos vamos a Francia, vamos a pensar en el movimiento de los chalecos amarillos, estamos en el corazón de Europa, en lo que fue el ejemplo de estado del bienestar, y los ciudadanos protestan porque les ponen una ecotasa, que uno puede decir como ecologistas es conveniente que haya una tasa al uso del carburante, pero los ciudadanos ven que eso les encarece todavía más su transporte diario, y además hay un mundo rural que se empequeñece, que no ve que tiene, digamos, posibilidades de futuro, y se siente aislado frente al gobierno central de París. Y eso es Europa y Oriente Medio. Si quieres, ahora hablamos de América Latina. Claro, sí. Por supuesto que vamos a hablar de América Latina, porque ahí hay, digamos, teorías extremas, pero, por ejemplo, en Hong Kong, una paradoja, ¿no? Uniendo un poco la protesta de Hong Kong con la de Chile, por ejemplo. En Hong Kong la protesta es para mayor apertura y más mercado, porque me imagino que los estudiantes no están protestando porque quieren un régimen como el de Pekín, ciertamente. Y lo que has mencionado del temor a ser extraditados y juicios políticos, estamos viendo el país de España y toda una serie
de agencias sacaron el fin de semana un informe extraordinario sobre todas las técnicas de represión y de lavado de cerebro y de reeducación que usa el gobierno chino con la minoría musulmana uigur. Pero bueno, en Hong Kong piden más mercado y en Chile paradójicamente están pidiendo menos, ¿no es cierto? Un poco en Medio Oriente, digamos, no se puede meter en un mismo saco las razones, creo, de las protestas, ¿no? En Medio Oriente yo creo que al comienzo de la tabla va la corrupción, acompañada, cuando hay corrupción además hay suma ineficacia estatal y se dan estas paradojas que mencionas, ¿no? En Francia ya es un tema un poco más complejo porque habría que hablar también no solo de Francia sino de toda Alemania, de toda esta reacción un poco visceral a toda esta ola de inmigración proveniente del Medio Oriente, de Siria, sobre todo el resurgimiento de los movimientos extremos de derecha, un nacionalismo que ya casi en algunos casos linda con la xenofobia, y no hemos hablado, para no hablar del Brexit, que necesitaríamos un programa entero. Necesitaríamos otro programa, efectivamente. Pero pasemos a Latinoamérica. En Latinoamérica, de repente empieza en Ecuador, ¿no es cierto?, pasa Chile, luego ocurre lo que ocurrió en Bolivia, bueno, en Argentina hay elecciones en las cuales regresa el kirchnerismo, hay muchas protestas en Bolivia, y entonces, digamos, hay dos extremos que he mencionado aquí en el programa con diversos invitados y cada uno da su punto de vista y nos encantaría escuchar el tuyo. Es decir, hay un poco dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen, todo esto es producto de un complot, ¿no es cierto? Y ha estado aquí un analista, por ejemplo, que ha hablado del bloque BRIC, con V, con B chica, Venezuela, Rusia, Irán, China. Entonces todo es... Del otro lado, los que dicen, no, esto demuestra el fracaso del modelo neoliberal, bla, 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 bla. Entonces yo siempre digo que la verdad debe estar un poco a mitad de camino entre ambas cosas, ¿no? En Chile, por lo menos el primer día se vio una cosa muy ordenada, por un lado 1.500.000, 1.250.000 personas marchando horas por Santiago sin que pasara absolutamente nada, y al mismo tiempo quemas simultáneas de estaciones de metro y de supermercados. Entonces como que había dos cosas, y luego ya todo se mezcló, y ahora, bueno, ya también el gobierno cedió, anunció que van a modificar la Constitución, Piñera salió a pedir perdón, pero igual las cosas siguen agitadas. Bolivia parecería que, bueno, están tratando de llegar Áñez a un entendimiento con ciertos grupos sociales. Evo ya ha dicho en página 12 en Buenos Aires que no va a postular de nuevo y que a lo mejor le gustaría irse a Argentina asilado ahora que los Fernández lleguen al poder. Pero en fin, ¿tú cómo ves? ¿Es un poco de esto, un poco de aquello? ¿Cuál es tu análisis de por qué este descontento, esta ebullición? Bueno, yo creo que está claro que hay un descontento general. Hay un descontento general de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos están diciendo que están hartos. Están hartos de que no les lleguen los salarios a final de mes, de que no haya una juventud. Latinoamérica es un país con una juventud inmensa. Pensaría, por hacer una reflexión, que aquella década dorada de la que hemos hablado, que ha vivido este continente hace apenas unos años, que se cargó de generación de riqueza, esa riqueza, sin embargo, no fue bien repartida entre la población. Es verdad que se disminuyó la pobreza, pero no la desigualdad. Y Latinoamérica, no lo digo yo, lo dice la CEPAL y lo dicen organismos internacionales, es la región más desigual del mundo. No es ninguna tontería de lo que estamos hablando. Además, a veces no nos lo podemos ni creer. ¿Cómo vamos a ser más desiguales que África? Pues sí, porque África es más pobre, pero no más desigual. Y espero que se entienda esta diferencia, es muy importante. Tenemos una clase, una generación de jóvenes impresionante, posiblemente más preparada que nunca. Tenemos también una clase media que creció un poquito en términos generales en la región en la última década, con mayor conciencia. Pero ahora, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo bienestar. Están pidiendo que con sus salarios puedan llegar a final de mes. Están pidiendo educación y salud digna. O sea, ya se pasó, dimos el salto de la pobreza absoluta como se estaba en este continente hace años. Ahora estamos exigiendo, o están exigiendo, ¿no?, los ciudadanos otras cosas. Y además lo hacen con una conciencia, con una preparación que posiblemente los ciudadanos latinoamericanos hace 20, 30 años no tenían esa formación para entender
que hay que evolucionar, que la riqueza hay que repartirla, porque las familias ricas latinoamericanas son riquísimas, no hay un término medio, no hay, y entonces esa riqueza se crea pero no se reparte. Yo creo que este es el caso, el hecho fundamental de esa conciencia. Luego están esos efectos que son los que disparan las protestas. En Ecuador fue un acuerdo, no un acuerdo, fue ejecutar un mandato del Fondo Monetario Internacional de que había que eliminar el subsidio del carburante. Cuando se elimina el subsidio del carburante en un país como Ecuador, que lleva con ese subsidio, no lo sé, voy a decir por decir, creo que como 40 años, esto es una cuestión de décadas, ¿a quién le afecta esa subida del precio del carburante? A los campesinos y a las comunidades indígenas, que son las que se mueven y las que necesitan el carburante para desarrollar su vida agrícola, generar producto, generar ingreso, vender, irse al mercado, en fin, y todo esto, por poco que sea la subida, para estas comunidades son inmensos esos precios. Y luego además está el temor de lo que en Latinoamérica significa pactar con el Fondo Monetario Internacional. Eso es como un ogro. Aquí muchos países vivieron... Es anatema, es como mostrarle ajo a un vampiro, un crucifijo a un vampiro, ¿no es cierto? Sí, el Fondo Monetario. Efectivamente, Lenín Moreno acaba de firmar un convenio de creo 4.000 millones de dólares. Amigos, nos vamos a un brevísimo corte. En un minuto regresamos en esta interesantísima conversación con Esther Rebollo de la agencia EFE. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en este segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo, conversando con Esther Rebollo de la agencia EFE. Ha venido aquí a Lima invitada por la Universidad Alas Peruanas para dar una muy interesante conferencia. Me corrijo, no es a las 7 de la noche, sino a las 6:30 p.m. en el Hotel Hilton de la calle La Paz en Miraflores. Esther, efectivamente, estamos hablando de Ecuador, ¿no? Ahora, visto lo que ocurrió, el fin de la historia es que Lenín Moreno, después de acusar a Correa de estar detrás de las protestas, y salió el líder del principal movimiento indígena a decir no es verdad, porque durante 10 años Correa nos estuvo persiguiendo y a mí en lo personal dijo, me persiguió y a mi familia, pero en fin, firmó después de haber dicho 48 horas antes que no lo iba a hacer el decreto que derogaba el alza, ¿no es cierto?, la supresión del subsidio. La situación en Ecuador ha quedado, visto lo que ha ocurrido después lo que sigue ocurriendo hasta ahora en Chile y lo que ocurrió durante un par de semanas en Bolivia, lo de Ecuador fue un poco agua de malvas, ¿no? Porque, en fin, comparativamente a la violencia, es cierto que sitiaron la capital, el gobierno provisionalmente se retiró a Guayaquil, pero el grado de violencia, quizá porque lo resolvió más rápido, no sé, no fue tanto como sigue siendo en Chile, ¿no es cierto? Donde vemos por un lado, pero no me has contestado a la pregunta, me has hablado de una de las dos partes de la pregunta anterior. A ver, ¿cuál? Repítemela, que igual se me fue. Sí, fue muy larga.
Te decía que hay quienes dicen que gran parte de las protestas o el 100% de las protestas se atribuyen al descontento, y los otros que dicen no, está el largo brazo de Moscú y qué sé yo. Me has hablado de esto, no me has hablado de lo otro. Hay un ingrediente de todas maneras de agitación, ¿crees tú, de potencias que se están metiendo en este patio trasero? Porque además en el sur del Perú, en Bolivia, Perú, Chile, es donde están los mayores depósitos de litio, dicen algunos. O sea, todas las riquezas indispensables para el salto tecnológico del siglo XXI están ahí. Entonces, que puede que haya una pugna de potencias, es decir, como que le han puesto misiles virtuales a Washington en su patio trasero, al estilo de la crisis, solo que no se ven porque ahora no son, pues, de metal, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo creo que es que hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia creo que yo lo pondría aparte. Yo le califico como el caso atípico de las protestas en Latinoamérica. Vamos a hablar que también está habiendo protestas en Haití, en Honduras y en Colombia. O sea, has mencionado algunos países, claro, pero yo quiero incorporar otros en los que también se están produciendo protestas ciudadanas muy fuertes. Hemos visto en Colombia toque de queda el pasado fin de semana, también una situación bastante dramática. En el caso de si hay injerencias o no hay injerencias, yo creo que la base de la protesta ciudadana no tiene injerencia. Yo creo que es simplemente el ciudadano sale, insisto, y te respondí parcialmente porque está harto. Yo creo que ahí hay una hartura, hay ese desencanto que les lleva a los ciudadanos a protestar. Luego todo esto se va alimentando porque el motivo es uno y se van sumando otros motivos. El caso de Bolivia creo que es un caso aparte. El caso de Bolivia, las protestas no se generan por un descontento de la población o algo por el estilo, en los términos, en las necesidades o mayores aspiraciones de la juventud. No tiene nada que ver con eso. Las protestas vienen de un hecho que hay que contextualizar muy bien, y es un hecho inicial que el presidente Evo Morales pues no desoyó de alguna manera lo que le dijo el pueblo cuando en un referéndum le dijo no a la modificación de la Constitución para la reelección. Sí. Entonces lo desoyó, y ahí el error de Evo Morales, que yo creo con todo fundamento, y no lo digo yo porque lo crea, sino porque lo dicen todos los organismos internacionales, le ha dado una vuelta total a Bolivia. Nadie puede discutir que Bolivia es otro país hoy frente a hace 15 años, cuando yo tuve la oportunidad de cubrir como periodista la llegada de Evo Morales al poder, desde todo ese año previo a su llegada al poder, que fue también un año lleno de protestas y de problemas, que culminaron con esa victoria en las urnas de Evo Morales. Evo no ha sabido gestar un legado, una nueva generación política que pudiera haber asumido esas políticas que él ha defendido y ha puesto en práctica para llevar a Bolivia hacia un desarrollo más igualitario respecto a lo que teníamos antes, ¿eh? Siempre hablo de lo que había anteriormente. Eso lo desoyó, y ahí hubo unas protestas y finalmente, pues bueno, unas elecciones cuestionadas que la OEA dice: esto hay que mirarlo. Y Evo Morales convoca elecciones, pero a Evo Morales no le da tiempo a hacer nada. Evo Morales se tiene que marchar porque la fuerza pública le dice por televisión: debes marcharte, y ya sabemos lo que ocurre no solo en América Latina, también ocurre en muchos otros países del mundo. Si el ejército te está diciendo: te invito a marcharte, te está diciendo de alguna manera: o te vas o te saco. Sí. O sea, entonces yo creo... O te vas o te vas. O te vas o te vas. Entonces yo creo que también las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahí y la protesta verdaderamente complicada y la respuesta de la fuerza pública se da después de la salida de Evo Morales. Yo creo que esa cronología es muy importante tenerla para entender un poco mejor por qué está pasando esto. Hemos visto imágenes dramáticas en Bolivia el otro día, cuando algunos ciudadanos portaban los ataúdes, los féretros de los muertos en las protestas, fueron gaseados y fueron... Es una tristeza para América Latina ver imágenes así, y esto en verdad yo creo que tiene que obligarnos a reflexionar.
Si lo que queremos es darle oportunidades a los pueblos, a los países, a que crean su propia historia, yo creo que también hay que replantearse de que la represión de la fuerza pública hacia los ciudadanos quizá no sea la mejor medida para acabar con los problemas. Yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Chile, por ejemplo, es un caso en el que el presidente Piñera, obviamente, ha tenido que dar marcha atrás a las medidas, incluso está abierto a abrir una constituyente, una cosa inédita, pero van muchas detenciones, creo que van más de 300 jóvenes, la mayoría, que han perdido sus ojos. Sí, 300 ha habido, ha habido incluso ya la propia policía, los carabineros, ya han dado instrucciones para dejar de usar balines, pero efectivamente ha habido, digamos, una represión muy fuerte, feroz, sí. Y esto yo creo que es algo que también hay que analizar, hay que reflexionar sobre eso, porque América Latina es una región que vivió años atrás lo que es que las botas militares pisen fuerte en estos países y yo creo que lo que hay que hacerles, yo no sé, estoy haciendo casi un alegato a la democracia, ¿no? A las libertades de los individuos, pero también hay que hacer una alerta de que con la represión y con la violación de los derechos humanos, como lo hemos visto en algunos otros lugares, lo estamos viendo bastante. Yo no quiero ponerme solamente en un país y focalizar en Bolivia o en Chile. Lo estamos viendo en Haití, lo hemos visto también en Colombia, lo hemos visto en otros países de la región, pero también lo hemos visto en Hong Kong. Lo hemos visto en Irak, con más de 300 muertos. En Irak, en Rusia mismo, ¿no? Lo hemos visto en Argelia, lo estamos viendo en todo el mundo. Entonces yo creo que ante este descontento global, que yo sigo insistiendo que la base de la protesta nace del descontento ciudadano, se ven desbordados los gobiernos y actúan, o sea, se apoyan en el bastón militar ante el desbordamiento que creo que están sufriendo. Yo creo que estas protestas están poniendo a los gobiernos en jaque. Hay que repensar todo y es posible, y vuelvo a la pregunta que me hiciste, que creo no te la contesté bien, de si esto es un fracaso o no del sistema liberal. Yo aquí lo expongo en una frase más sencilla. Esto es, en América Latina, este socialismo del siglo XXI versus el neoliberalismo. ¿Qué ganó? ¿Qué perdió? Yo creo que quienes pierden son los ciudadanos. O sea, efectivamente hay que ir a otro modelo. No nos ha dado los resultados que esperábamos, ninguno de los dos modelos. No, ninguno. Bueno, claro, sí. En realidad aquí, por ejemplo, en el Perú, he invitado a este programa a gente que... Ese es un debate que aquí lo abordamos mucho en ese programa, que es un poco la dicotomía entre el capitalismo de Estado representado por ese socialismo del siglo XXI, donde el Estado es todo y sabemos que el Estado no es buen gestor usualmente. Y el otro, que en realidad no es la economía de mercado, es lo que yo el capitalismo de amigotes, el mercantilismo. Han estado aquí economistas que más o menos... Hay un debate interesante, pero más o menos el más minimalista de todos dice que en el Perú en las últimas 2 décadas ha habido una isla de 10% de economía de mercado, o sea, digna de tal nombre, en un océano de capitalismo de amigotes. Y que, bueno, no obstante eso, millones de peruanos han logrado salir de la pobreza con esa islita. Entonces la conclusión sería, bueno, si hubiera más mercado verdadero, no capitalismo de amigotes. Claro, legal y real, legítimo. O sea, con la cancha nivelada, ¿no es cierto? Pero no lo hay, entonces, y estamos viendo casos recientes de empresarios que han donado disque por la amenaza chavista, pero al final del día ese dinero se lo dan a los políticos para que después una de las grandes preguntas que yo hacía aquí es por qué teniendo una mayoría de 73 congresistas, Fuerza Popular no fue capaz de sacar las reformas de segundo piso que el Perú necesitaba. Bueno, ya tenemos la respuesta. Si te dan 3.600.000, te los dan para que mantengas las barreras de acceso altas y no haya competencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un factor, el mercantilismo que distorsiona. Al final del día, esos empresarios, y yo siempre cito a Lenin, ¿no? Los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la cual los vamos a ahorcar. Entonces, esos empresarios que le dan mal nombre a la economía de mercado, que son mercantilistas, capitalismo de amigote, son los que terminan al final alimentando el caldo del otro extremo, porque la gente dice, bueno, estoy hasta acá de esto, ¿no es cierto?
Argentina es otro, así como Argentina es otro modelo, ¿no? Es decir, es otra cosa. Muchos, no sé, cuál me gustaría tu opinión, pero regresan después de un gobierno que fue desastroso y salpicadísimo de denuncias de corrupción, regresa en la plancha presidencial además como vicepresidente a la misma persona cuya, ¿no? Para mí la conclusión a la que llego es que Macri es decir, si tienes un paciente con gangrena, le cortas la pierna a la altura de la rodilla una sola vez, no le vas cortando de pedacitos. Te traslado la reflexión y la pregunta, nos vamos a un brevísimo corte nuevamente, amigos, y regresamos en la parte final de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Esther Rebollo, director internacional de la agencia EFE. Estábamos hablando de pasadita para luego pasar a otro tema, Esther. En Argentina fue un caso peculiar, creo, ¿no? El gradualismo no funciona. Aquí en el Perú, no sé si estabas en esa época, pero debes saberlo de todas maneras, salimos del segundo gobierno aprista con una hiperinflación de 2 millones%, una de las 3 o 4 más altas que registra la historia de la humanidad después de la alemana de entreguerras y la boliviana de los años 50, y bueno, vino un ministro de Economía, Hurtado Miller, dijo que Dios nos ayude y nos cortó la pierna a la altura de la rodilla, pero bueno, entonces Macri en Argentina quiso hacerlo gradual, la gente no lo aguantó. ¿Quién puede aguantar una cosa así? Y han votado por el regreso, que no sé cómo va a ir, porque en realidad esa política populista del subsidio no sé si va a funcionar, pero en fin, ¿cuál es tu impresión? Bueno, pues retomando la conversación de los sistemas, de los modelos, y has puesto varios ejemplos, yo tengo la convicción de que vivimos en una sociedad en la que los modelos económicos de los dos lados están fracasados, y me vas a decir, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, a lo mejor necesitamos más filósofos, más pensadores, necesitamos más sociólogos para que nos analicen cómo va nuestra propia sociedad y humanidad para determinar nuevos modelos de convivencia y de reparto. Dicho esto, es casi como una utopía, una distopía, ya no sé cómo llamarlo, porque se podría hacer hasta una serie de televisión con esta idea, pero lo que está claro es que son modelos fracasados. Lo ideal que sería un Estado que controle la economía en términos de que hubiera espacios para las empresas privadas, pero bajo unos cánones mínimos de ética y de control y de gestión. Quizá los recursos fundamentales para abastecer los servicios públicos de los ciudadanos, ¿por qué no van a tener una buena gestión legal, transparente, lícita del Estado? Posiblemente sería lo que más merecieran los ciudadanos, unos precios para sus servicios básicos de vida que tienen que ver con el agua, con la electricidad, con la salud, con la educación, que fueran gestionados por un Estado decente. Y luego nos vamos al otro lado, al lado de que tú hacías mención de ese mundo de la empresa, que es necesario en las sociedades. ¿Cómo uno va a vivir sin empresa? Hace falta el comercio, pero ahí vivimos en una corruptela aliada a los propios estados también corruptos, muchas veces, las comisiones, lo hemos visto, tenemos miles de casos de corrupción que están ensuciando tanto la parte pública como la parte privada, y luego por otro lado se da la paradoja de que la empresa privada genera ganancias que se van multiplicando y terminamos no generando un mercado laboral decente en el que los empleados tengan trabajo digno, salarios dignos, sus pagos sociales, sus seguros, en fin, que por eso digo lo del modelo fracasado.
Tenemos que ir hacia un modelo mixto en el que el Estado tiene que poner las leyes, tiene que dictar cómo tiene que dotar a los ciudadanos de una dignidad de vida, independientemente de que el empleo lo creen las empresas privadas, obviamente. Claro. Ahora, el otro elemento para ir cerrando la entrevista de todo este escenario que describes tiene que ver con los medios sociales, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, es decir, aquellos profesionales instituidos que nos enfrentamos a grandísimos retos en este dilema entre la velocidad y la veracidad, ¿no es cierto? Vis a vis todos estos modelos alternativos de realidad noticiosa, ¿no? Se empezó con las noticias falsas y luego se pasó a las deep fake news, o sea, las noticias falsas profundas que ya implican, con el uso de la inteligencia artificial, falsificación casi 100% indetectable de vídeos y de audios. Hay programas que captan el tono de voz y la inflexión de una persona, y luego tú lo programas para que digan determinadas frases y en la imagen los labios están sincronizados. Y ya ha ocurrido un caso, si no me equivoco, con el emir creo que de Qatar, que incluso rompieron relaciones Estados Unidos y otros países porque supuestamente apareció en un vídeo diciendo que apoyaba a terroristas de Al Qaeda, no sé dónde. Sí, con Arabia Saudí, sí, eso se creó una crisis en el Golfo Pérsico. Se creó una crisis y él salió a decir, yo no he dicho eso, o sea, y le habían falsificado efectivamente la imagen, es decir, entonces ya, digamos, la política, con un presidente como Trump que está acostumbrado a manejar parte de su política, ya no nos da el tiempo para ver si eso es bueno o malo, porque se ha saltado la intermediación de lo que él considera los medios que son pro Partido Demócrata para tuitear, pero digamos, si falsifican, no sé, un tuit o un vídeo de Trump diciendo acabo de lanzar un misil hacia Corea del Norte, es decir, son tiempos muy peligrosos de desinformación, y además la desinformación que los propios gobiernos tratan de utilizar, ¿no? Todo este tema de la trama rusa en las elecciones de Estados Unidos. Macron en Francia detectó en el tramo final de la campaña que había habido también un intento de alterar ahí las elecciones. En fin, hay una bendición al mismo tiempo, hay un lado positivo, sirvió en la primavera árabe para mucho, pero también un lado muy oscuro, ominoso en todo este tema del manejo noticioso a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues efectivamente vivimos en la era de la desinformación, vivimos en la era del peligro porque esta desinformación, esto que llamamos las fake news, que se fabrican de forma masiva y se fabrican desde los altos círculos de poder hasta se fabrican en la calle, pero de una forma muy ordenada. Yo voy a poner un ejemplo de algo que me llamó la atención el pasado fin de semana, en el que se decretó un toque de queda en Bogotá. Imagino que los ciudadanos peruanos lo sabrán porque es un país muy cercano y seguro afectó, generó temor, generó miedo, generó pánico. Y lo digo con conocimiento de causa porque la gente se reclutó, hubo vecinos que montaron como una especie de guardias para pasar la noche, y yo, después de ver mucho por redes durante el día siguiente y durante la noche, empecé a observar gente que así hacía una pregunta, incluso lo denunció un senador de la República, Roy Barreras: ¿estamos incitando al pánico? Y yo me quedo con eso. Era una manera también de acallar la protesta, haciendo un pánico incitado a través de mensajes. Disturbios en la zona norte de Bogotá, en la zona sur tomaron un supermercado, cuidado con los vecinos. Había mensajes que empezaron a crearse cadenas en lo que único que buscaban era amedrentar y asustar a la población. Eso es muy peligroso. Porque cualquier vecino toma un arma y mata a cualquiera o le da un mamporo a cualquiera solo por defenderse de un pánico que le han provocado a través de desinformación inexistente. Y podríamos recabar muchas pruebas de que es así, hasta que finalmente vi que el senador Roy Barreras lo denunció y pidió en el Senado de la República
una investigación para determinar si había sido o no incitado el pánico durante la noche del toque de queda en Bogotá. Dejo ese ejemplo para que pensemos. Sí, efectivamente, por WhatsApp, y se ha visto casos incluso de persecución de los Rohingya, por ejemplo. Toda la incitación que hubo fue a través de WhatsApp. En Estados Unidos ya lo han llamado a Zuckerberg y a Google, todo el tema de los algoritmos no está muy claro, porque además vivimos en burbujas, ¿no es cierto? Sabemos cómo fue la campaña electoral en Brasil. En Brasil con Bolsonaro. En WhatsApp, sí, claro. Entonces, además vivimos en burbujas y no hay diálogo, ¿no es cierto? Porque todo este tema de los algoritmos y de las redes sociales te encapsula, es decir, detecta más o menos cuál es tu visión del mundo, tu posición, y luego solo te retroalimenta de aquello que cree que te va a gustar, ¿no es cierto? Y entonces no hay posibilidad de dialogar con el otro, y lamentablemente mucha gente se guía por las redes sociales en lugar de estar bien informada, leyendo los cables de la agencia EFE o escuchando programas como este. Muchas gracias. Amigos, terminamos el programa de hoy. Esther tiene que irse corriendo a otras entrevistas, tiene un día muy, muy ocupado. Reiteramos, hoy a las 6:30 de la tarde en el Hotel Hilton de la Avenida La Paz en Miraflores, bajo el auspicio de la Universidad de las Peruanas, una interesantísima conferencia de Esther Rebollo, directora internacional de la agencia EFE. Gracias, Esther. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.